Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de este su programa Rescatemos al Planeta, en esta su segunda categoría. Bien, pues esta noche tengo el agrado de estar con ustedes, un servidor Alejandro Baizabal, junto con el equipo de Oliva Noticias. Hemos preparado este programa especialmente para todos los que nos escuchan y nos ven también a través de las diferentes plataformas. Bien, pues la sostenibilidad por fin comienza un miércoles, camino hacia un norte común. Como bien sabemos, la pandemia ha azotado al planeta, causando diversos estragos, como la lamentable pérdida de seres humanos. Aunado a esto, tenemos un gran pendiente por resolver, y esto es el cambio climático. La pandemia dio un respiro al planeta, pues la movilidad y la industria se detuvieron momentáneamente. Esto se ve reflejado también en las mediciones de dióxido de carbono y demás contaminantes. Hoy tenemos un invitado especial, el cual quiero presentarles. Se trata de Tabaré Arroyo Currás. Él es un experto internacional en sostenibilidad con 15 años de experiencia combinada en estrategias, políticas y economía de energía y clima. Ha trabajado como asesor y consultor de múltiples organizaciones internacionales, comités, grupos de trabajo y agencias del sistema de las Naciones Unidas. En el pasado, Tabaré ha sido designado como parte observador en diferentes foros, como las conferencias, asambleas y rondas de negociación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Además, con la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA por sus siglas en inglés, así como la Unión de Naciones Sudamericanas y la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, entre otros más. Tabaré es licenciado en Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad de las Américas, Puebla. Es en un programa extendido con el Instituto Real de Ingeniería de Melbourne. Además, tiene una maestría en Ciencias en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Utrecht. También ha realizado estudios especializados de educación extendida en las áreas de finanzas, climáticas y energía renovable en la Escuela de Frankfurt, centro colaborador del PNUMA para finanzas climáticas y energía sostenible. Bien, seas bienvenido, Arroyo Currás, a este espacio de Oliva Noticias. Pues adelante, por favor, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, estoy sumamente halagado por esta invitación de Oliva Noticias, de iniciar esta segunda temporada. Déjame decirte que he tenido la oportunidad de ver algunos de estos programas y antes que nada extender mis felicitaciones y mi gratitud porque ustedes sigan hablando y abordando de estos temas tan importantes para nosotros como ciudadanos, para México, para el mundo. Hoy voy a hablar de la sustentabilidad. Déjame decirte que una de las cosas que siempre me cuestan mucho trabajo es definir cómo voy a titular la presentación, la charla que voy a dar. Y la verdad es que carente un poco de creatividad, me apegué a parafrasear uno de los autores que más me gustan de la literatura latinoamericana, Eliseo Alberto, que tiene un libro muy lindo, Diego Alberto, perdón, un libro muy lindo que se llama La eternidad por fin comienza un lunes, y este a su vez deriva de un poema de su padre, Eliseo Alberto, un poema muy bonito que se llama Comienza un lunes. Entonces creo que hoy voy a hablar de la sustentabilidad desde esta perspectiva un tanto literaria, porque creo que hay mucho en este poema de Eliseo Diego, en esta obra de su hijo Eliseo Alberto, que nos puede traer a colación el tema de la sustentabilidad. El poema inicia con esta frase que pongo en pantalla: la eternidad por fin comienza un lunes, y la interpretación que yo le doy es que al fin y al cabo siempre hay un momento de tener un nuevo comienzo, un momento donde lo que viene después quizás no es tan relevante si no se da ese primer paso. Y creo que ese es el caso con la sustentabilidad. La sustentabilidad no es algo efímero, no es un concepto aislado, es algo dinámico. Para mí la sustentabilidad no es un fin, sino es un ser, es un estar. Y de ahí que queda tan importante que hoy miércoles empecemos a
empecemos a tener una vida más sustentable, por así decirlo. Creo que el primer gran reto, y esto me parece que se ha abordado en otras ocasiones, ¿cuál es la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad? En México utilizamos indistintamente ambos términos. Si nosotros nos ponemos a revisar el origen de las palabras, quizás podamos encontrar ciertas distinciones, diferencias. Por un lado, sustentabilidad se asocia más con el arte de argumentar, de sustentar con argumentos una idea, por ejemplo, mientras que la sostenibilidad se enfoca mucho en prolongar, en mantener un tanto perenne una circunstancia, ¿no? Como puede ser la sostenibilidad en el tema ambiental, la sostenibilidad en el tema económico, la sostenibilidad en el tema social, que creo que son los tres puntos que normalmente se asocian con este tema, ¿no? Aquello que tiene que ver con cómo podemos mantener nuestra sociedad en las condiciones en las que la conocemos, cómo podemos mantener nuestro crecimiento económico, nuestro desarrollo económico y cómo podemos mantener ese entorno natural. Creo que la palabra sostenible tiene un trasfondo muy importante, pero te voy a decir que a mi parecer hemos perdido un poco el valor de lo que significa o de lo que tratara de referirse a esta palabra. Y lo creo así porque me parece que en lugar de hablar de lo social, quizás podríamos hablar de lo que es equitativo, en lugar de lo que es ambiental, deberíamos de estar hablando quizás de aquello que nuestra madre tierra, la capacidad de la biosfera soporta, y en lugar de lo económico, quizás deberíamos de hablar de la viabilidad, de que las cosas pasen, de que la riqueza nos alcance. Y creo que esa es la gran diferencia con el concepto de sustentabilidad. Mientras que lo sostenible pareciera que lo utilizamos aisladamente en cada uno de estos temas, la sustentabilidad tiene como ese propósito de unirlos, de ser un concepto integral, holístico. Es una cuestión de principio, es una cuestión de continuidad, es una cuestión de ser y de estar, como lo que he mencionado antes. Y por eso yo creo que es tan relevante que utilicemos las palabras en el contexto adecuado. Te voy a dar un ejemplo. A mí me gusta mucho el tema de las energías renovables. Soy un fan incondicional de la energía renovable. Tengo mi corazón 100% impulsado por la energía renovable. Y ante la pregunta de si la energía renovable es sostenible, yo sin duda alguna contesto de manera muy vehemente que sí, yo sí creo que la energía renovable es sostenible desde lo ambiental por varias razones, pero una particular porque el uso de estas tecnologías, de estas fuentes energéticas en su generación no nos detona emisiones de gases de efecto invernadero, un polutante muy importante y transgresor de nuestro sistema climático. Creo que en lo social las energías renovables también son sostenibles porque tienen la capacidad, esa bella capacidad de empoderar al individuo cuando estas son descentralizadas, de crear autosuficiencia energética, por así decirlo, a partir del consumo propio. Y creo que también son sostenibles porque en cierta manera en lo económico, pues bueno, seamos realistas, se utilizan los recursos que son renovables, el aire, el sol, el viento, la biomasa, recursos naturales que se regeneran en cierta medida cuando las condiciones naturales lo permiten. Y entonces hablar de esta renovabilidad también nos habla de que estamos utilizando combustibles gratuitos, por así decirlo. Ahora, la pregunta es si la energía renovable es sustentable. Y aquí sí, causando un poco de polémica, yo diría tajantemente que no lo es siempre. No lo es siempre cuando, por ejemplo, las plantas que van a generar esa energía afectan el patrimonio natural, cultural y mixto. La energía renovable no es sustentable cuando ésta compite con la producción de alimento, cuando sus componentes están desarrollados con minería o a partir de materiales que son minados ilegalmente o en aguas profundas, teniendo un impacto adverso al entorno natural. Cuando estas generan proyectos que involucran el desplazamiento de comunidades o proyectos que no tienen una aceptación social,
o cuando el reparto es desigual entre los beneficios que generan y los costos. Entonces, creo que como toda intervención humana, particularmente aquellas que tienen un origen tecnológico, las energías renovables también pueden tener consecuencias no intencionadas. Ahora bien, todo esto que estoy mencionando tiene solución. Nosotros podemos crear plantas rentables que no tienen ningún impacto en el patrimonio natural, cultural y mixto cuando sabemos ponerlas donde hay que ponerlas. Creo que no necesariamente tienen que competir con alimentos, por ejemplo, los biocombustibles, cuando estos se generan a partir de biomasa de tercera generación, o elementos celulosos que no tienen que ver con alimentos. Creo que también podemos evitar estos impactos de minería cuando, por ejemplo, reutilizamos los materiales de algunos componentes, reciclamos, retransformamos o resustituimos algunas de las partes. Creo que no necesariamente tienen que llevar al desplazamiento de comunidades o a la aceptación social cuando hay consultas informadas, cuando hay un trabajo comunitario, cuando hay un involucramiento. Y particularmente no creo que necesariamente tengan que dirigirnos a un trato desigual de beneficios y de costos cuando desde su diseño, desde su origen, están contemplando una redistribución equitativa con las personas que se involucran. Ahora bien, ya que estamos en el tema, me brinco comparativamente al tema de los combustibles fósiles, el petróleo, el gas, el carbón. Y ahí sí hago la pregunta si son sustentables con la misma certeza con que hablé anteriormente, digo que no. Los combustibles sustentables los combustibles fósiles no son sustentables, jamás lo serán, nunca lo han sido de ninguna manera y en absoluto lo son. Y vaya, que ni yendo a bailar a Chalma y rezándole al santo lo van a hacer. Y una razón por la cual, a mi juicio, es evidente, tiene que ver con el cambio climático. Por sí mismos los combustibles fósiles no son malos, al fin y al cabo estamos hablando de centurias, milenios, de descomposición de la materia, en reacciones químicas complejas que derivan en esos carbones, en esos gases, en esos petróleos que consumimos. El problema está cuando los quemamos para un propósito energético, cuando estos generan gases de efecto invernadero y estos calientan a la Tierra. Este calentamiento es básicamente el detonante, el motor del cambio climático. Nuestra audiencia sumamente informada al respecto, me imagino que no se ofenderán si voy a las bases del cambio climático. Si nosotros pensamos en nuestra Tierra, en la atmósfera y en el Sol, bueno, el Sol emite energía hacia la superficie de la Tierra, la superficie terrestre. Una parte de la energía es reflejada por nuestra atmósfera, otra parte sirve para calentar el planeta, lo cual permite que haya vida en este. Esa energía que se absorbe en la superficie muchas veces, o mejor dicho, una parte es irradiada de manera infrarroja a la parte espacial, pero otra parte se queda dentro de nuestra atmósfera, dentro de nuestra Tierra, por efecto de los gases de efecto invernadero. Y este es el problema con el cambio climático, que mientras más gases de efecto invernadero, particularmente el dióxido de carbono, que es uno de los subproductos resultantes de la quema de petróleo, gas y carbón, bueno, mientras más hay en la atmósfera, pues más se calienta nuestro planeta y más cambio climático tenemos. Al fin y al cabo, no es mi propósito, Alejandro, hablar de cambio climático hoy, no vine a hablar de cambio climático hoy, no obstante, sí quiero dejar muy en claro que es muy importante que empecemos a tener una decarbonización de nuestra economía, que dejemos de quemar esos combustibles fósiles y aspiremos a la sustentabilidad energética de una u otra forma muy distinta. Así regreso a nuestro tema sobre la sustentabilidad, sobre cómo nosotros creamos esa conjunción entre lo equitativo, lo que soporta nuestra madre naturaleza y lo que es viable. Y de esta manera pensaría que una pregunta que surge de manera inmediata es cómo alcanzamos la sustentabilidad. Aquí brinco a la segunda parte de este conversatorio, otra referencia de este poema maravilloso de Eliseo Diego. Y acá lo transfiero humildemente, pienso que en cierta manera este texto nos refleja la idea de dejar de estar silenciosos, la idea de movernos hacia adelante, de dejar de esperar, básicamente la idea de actuar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar la sustentabilidad? Y yo creo que ser ocurrente es muy útil en estas circunstancias, aunque ser inteligente
y ser meticuloso es todavía más trascendental. Tener un plan de acción es algo que es fundamental para que nosotros podamos alcanzar la sustentabilidad. Y somos muy afortunados porque ya hay un plan de acción. Ese plan de acción es la Agenda 2030. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un documento conducente, es la guía que nos da el norte sobre cómo podemos alcanzar esta conjunción, esta integración de 17 objetivos sociales, económicos y ambientales con miras a tener esa mejor vida, esa sustentabilidad. Podríamos pasar muchas horas conversando sobre cada uno de estos indicadores, podríamos pasar tiempo abordando cada uno de los objetivos y entrar en una conversación rica y profunda sobre qué significa ser sustentable desde la perspectiva de la sostenibilidad en cada uno de estos elementos. La verdad es que puede ser algo muy complejo y no tendríamos el tiempo hoy para hacerlo. Y de ahí que piense que podemos utilizar una figura que me gusta mucho del Instituto de Resiliencia de Estocolmo. El Instituto de Resiliencia de Estocolmo, parafraseándolos, nos dice, bueno, a lo mejor es muy difícil hacernos, incitarnos a actuar cuando tenemos 17 cosas que hacer, pero cuando tenemos una sola cosa que hacer, quizás es más fácil. Y esa cosa que tenemos que hacer se relaciona con un pastel de bodas. Y espero que esto no sea motivo de burlas, pero es la realidad. La sustentabilidad la podemos alcanzar con un pastel de bodas. Y no estoy infiriendo que a partir de ahora todos vamos a salir al registro civil a casarnos, no. Lo que estoy tratando de decirles es que hay un modelo muy interesante que habla sobre la sustentabilidad que se asemeja mucho a esta figura del pastel de boda. El pastel de boda lo podemos ver como 3 pisos. El primero tiene que ver con el medio ambiente, con nuestra biosfera. Es la base de todo, es la base de nuestros comunes globales. La biosfera es lo que mantiene vivo todo lo demás. Nuestro medio ambiente, compuesto por el aire, el agua, la biodiversidad, todo eso es lo que da pie a que haya una sociedad que es justa, que es equitativa. Si no tenemos un ambiente sano, si no tenemos una biosfera sana, es muy difícil o casi imposible que podamos alcanzar la justicia y la equidad. Y esta figura es muy linda desde este punto de vista, porque entonces el tema económico ya no se vuelve el fin, se vuelve la estrategia para que entonces sí, la explotación sustentable, inteligente de nuestra madre tierra haga el propósito de crear bienestar para la gente. Bienestar también es una palabra linda porque tiene muchas acepciones. A mí me gusta hablar de bienestar cuando hablamos de lo perdurable, cuando hablamos de eso, de esa sostenibilidad en todos los ámbitos y que sobre todo pone un énfasis en no limitar las posibilidades de las generaciones venideras. Hablamos de calidad de vida en lo mental, en lo físico, en lo social, en lo cultural, una forma de tener una mejor forma de estar y de ser. Cuando hablamos de bienestar, también hablamos de oportunidades compartidas, que todos en la carrera hacia la sustentabilidad tengan una oportunidad y puedan salir desde la misma línea y particularmente bienestar sustentado en la inclusión, donde nadie, absolutamente nadie, se quede atrás sin importar ninguna razón. Si te pones a pensar, Alejandro, en esto, no estamos hablando de otra cosa que no sea un vivir mejor. Y entonces la figura se vuelve un poco más sencilla, porque ya no estamos hablando de 17 objetivos de desarrollo sostenible, sino objetivos para vivir mejor. Cuando hablamos de objetivos para vivir mejor, entonces podemos aterrizarlo de una manera mucho más sencilla en qué es lo que nosotros, como ciudadanos, tenemos que hacer para vivir mejor. En lo ambiental, tenemos que ahorrar agua, tenemos que cuidar nuestra naturaleza, asegurar que los espacios son públicos, verdes, libres de contaminación, que nuestros mares están limpios, que no utilizamos plásticos de un solo uso que desemboquen en ríos, en lagunas, en playas, y hacerle frente al cambio climático, reducir nuestra huella de carbono, transportarnos de una mejor manera, desmotorizando nuestro movimiento.
Desde lo social podemos hablar de muchas aristas, podemos hablar de entender los orígenes de la pobreza y combatirlos, de alimentarnos sanamente a partir de productos locales, de mantenernos activos en movimiento, ser sanos, apoyar a la educación universal, la educación pública, aprender y enseñar. Podemos hablar de de apreciar nuestros orígenes, nuestra cultura, nuestra historia. Podemos hablar también de construir la paz a partir de un trato a las personas con igualdad. Y podemos hablar también de energía limpia, de acceso incluyente a la energía, de eliminar la pobreza energética y crear condiciones para que nuestra autosuficiencia energética sea accesible, sea equitativa y sea ecológica. Y también, desde luego, podemos hablar de lo que nos toca hacer desde lo económico, crear nosotros como empresas, como empleadores, condiciones dignas de trabajo, reflexionar antes de optar, ser tolerantes, pensar cuál es la situación de las personas que puede distar mucho de la nuestra, actuar con justicia, en la legalidad, evitar la corrupción y básicamente cambiar nuestra forma de actuar, nuestros estilos de vida, consumir menos, reciclar, reutilizar, reparar cosas. Esa es la idea general y las acciones que me parece podemos iniciar en este camino hacia ese norte común, hacia la sustentabilidad, hacia el bienestar. Voy a hacer una pausa con esta frase de Eliseo Diego, un intermedio en este show, y te quiero invitar, Alejandro, a que participes conmigo en una actividad. Te quiero hacer un par de preguntas, y perdonen ustedes por la digresión, la pausa y salirme un poco del tema, pero quisiera aterrizar un poco cuáles son esos riesgos a los que nos enfrentamos si no si no impulsamos la sustentabilidad este miércoles. Alejandro, tú conocerás muy bien, como ingeniero, una matriz de impacto y probabilidad. ¿Estoy en lo correcto? Así es, sí, correcto. Perfecto. Bueno, para nuestra audiencia, una matriz de impacto y probabilidad, por así complejo que parezca, es muy sencillo. Una matriz de impacto y probabilidad básicamente nos dice las posibilidades de que un evento acontezca y las magnitudes con las que las consecuencias de este acontecer pueden devenir. En cierta manera, voy a dar algunos ejemplos. ¿Qué puede ser una matriz de impacto y probabilidad con una representación de animalitos? Yo te diría, Alejandro, que salir a un parque que tiene el pasto crecido tras un día lluvioso en una región calurosa, bueno, es un suceso en el cual muy probablemente podamos ser picados por un mosquito. Claro, si un mosquito nos pica, quizás no va a tener un gran impacto en nuestra vida, a lo mucho nos rascaremos. Por otro lado, tenemos la figura de un picotazo, de una golondrina. Quizás un día, al andar, al marchar por la vereda, alguna golondrina nos confunda con un alpiste gigante y quiera bajar a picotearnos. La verdad es que las probabilidades son muy bajas de que eso pase. Y si nos picara, quizás también el impacto sería muy bajo. Pero ¿qué pasaría si anduviéramos por la calle cerca de un zoológico y se escapara un jaguar? Quizás las probabilidades son muy bajas de que eso acontezca, pero si de un zarpazo el jaguar se defiende ante el temor de vernos, bueno, quizás el impacto sea muy, muy grande. Teniendo esta referencia, Alejandro, me gustaría preguntarte, desde lo ambiental, ¿dónde crees que se sitúan los riesgos del no actuar en materia de sustentabilidad? Bien, pues yo creo que de no actuar, así como lo mencionas, pues el impacto sería tremendo, ¿no? De hecho, ya lo estamos viviendo. Digo, ya con los impactos ahora de los frentes fríos que nos están o que están azotando ahorita al vecino país del norte, Estados Unidos. Digo, desde ahí vemos ya un impacto tremendo. También la parte de la migración, las brechas de desigualdad también se están ampliando cada vez más. Las brechas de pobreza también de igual forma. Entonces, seguramente el impacto pues es mayor.
Perfecto, yo coincido contigo, Alejandro, y creo que hay un instituto o un organismo internacional muy importante, muy famoso, que también coincide con nosotros, y es el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Ujú. Mundial cada año publica su reporte de riesgos globales. Y ahí se incluyen muchos que tienen que ver con la ciberseguridad, con el terrorismo, con la crisis energética, con la corrupción, la violencia, las guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Y si vemos el cuadrante superior derecho, disculparán que esté en inglés, pero lo que vamos a encontrar es que sucesos de alta probabilidad y de alto impacto se relacionan con la pérdida de la biodiversidad, se relacionan con los daños ambientales, antropogénicos a consecuencia de la actividad humana, se habla de desastres naturales y se habla del cambio climático. En otras palabras, y lo pongo regresando a la idea de los animales, para mí el no actuar en torno a la sustentabilidad es como soltarnos en un ruedo con un toro, verlo venir y tratar de creer que nuestra capita roja lo va a detener. Eso no va a pasar. El toro no se va a detener y el impacto aún superior. Ahora, esto es lo que yo creo que pasa con el tema del medio ambiente, ¿no? Cuando no actuamos sobre él, podemos estar en un gran problema. Yo ponía en el título, a lo mejor alguien se percató, yo decía, ¿cómo serían los riesgos globales si estos fueran animales y si fueran refranes? Alguno quizás se preguntará, ¿cómo está eso de los refranes? Y bueno, para ser un poquito jocoso y hacer el punto que quiero hacer, un piquete de mosco en esa circunstancia en la que yo lo mencioné es como ese refrán que dice, estás viendo y no ves, ¿no? Cuando las probabilidades son altísimas y por resignación o porque no tienes mucha consideración del posible impacto, pues no le pones atención. Una golondrina no hace verano. En el caso de que, bueno, el que un suceso aislado acontezca en una ocasión no necesariamente va a tener una gran trascendencia. La idea del jaguar enfrente y el garrotazo, el zarpazo, bueno, cuando te toca, ni aunque te quites. Pero acá viene el que más me gusta y el que escogí precisamente para esta exposición. Solo los necios y los tontos tiran piedras a su propio tejado. Y esta frase la utilizo para dar pie a que no solamente eres necio y tonto si tiras una piedra en tu propio tejado, sino también si tiras la basura en tu propia casa, destruyes tu ambiente en tu propia casa o si quemas tu propia casa. Y estas imágenes que les he mostrado no distan de un eufemismo sobre lo que es el consumo tan desgarrador que tenemos y los impactos que esto tienen. No habla de otra cosa que la destrucción de los hábitats y los impactos que esto genera. Por ejemplo, el tema de la COVID. Sabemos perfectamente que el origen de la COVID es un origen animal y que muy probablemente esos animales tuvieron que emigrar a zonas urbanas o conurbadas con un contacto más próximo al ser humano por la destrucción de su hábitat. Y ese goteo viral de animales a especies lo que nos ha llevado aunado a una globalidad económica nunca antes vista, a que un fenómeno que aconteció en un lugar hoy sea ampliamente difundido en todo el mundo. Y bueno, esta última imagen, hablar del cambio climático, estamos casi viendo día a día los impactos de la climatología cada vez, ya no es evidente, ya es más bien recurrente los problemas que vemos en torno al cambio climático, desertificación, olas de calor, aumento del nivel del mar, inundaciones, derretimiento de los casquetes polares, acidificación del mar, vaya, muchísimos problemas y no obstante seguimos con un modelo basado en la explotación de los combustibles fósiles. Con esto quiero entrar ya a la recta final de mi exposición, hablar de esa huella que tenemos, de esa manera en que nosotros grabamos en un mármol con una cierta displicencia nuestro paso.
Hoy en día estamos muy informados de todos los problemas ambientales, la pérdida de biodiversidad, generación de basura, contaminación aire, agua, vaya, etcétera. Sabemos hoy que nuestro consumo equivale a básicamente 1,5 planetas, y dentro de 30 años van a ser 3 planetas con un ritmo poblacional que al 2050, si no estoy equivocado, nos llevará a algo así como 9.000 millones de personas en el planeta. Eso me parece que es evidente, y en ese afán de hacer el punto sobre necios somos cuando tiramos nuestra piedra en el propio techo, teniendo toda esa evidencia, aún seguimos construyendo ciudades, expandiéndonos, una mancha urbana que cada vez compromete más los hábitats, los servicios ecosistémicos, seguimos polutando, seguimos consumiendo a un ritmo que ni siquiera es sano para nuestra propia forma de estar, ¿no? Nuestra dieta alimenticia ha cambiado muchísimo, tenemos hoy más obesidad que nunca, tenemos más problemas de malnutrición y desnutrición que nunca, hay muchas menos especies cada año, y aún así seguimos con este modelo que no nos está llevando a ningún norte, nos está llevando más bien a esa vieja normalidad. Y acá entro un poco con esta idea de que no podemos continuar así. En este contexto de la pandemia tenemos que abrir los ojos y no buscar con ojos de esperanza una nueva normalidad, al menos no una nueva normalidad basada en estos 5 puntos. Más bien deberíamos de buscar una mejor normalidad que se alcanza a partir de la sustentabilidad, de esa conexión con nuestra biosfera, con esa sociedad justa, equitativa, y con esa riqueza que también comparte y no destruye. Y ahí hay algunas transiciones importantes que tenemos que hacer. La urbana, la de reconectar nuestros espacios naturales con nuestra forma de vivir. La de la energética, a partir de nuevas alternativas de generación eléctrica, de calor industrial, doméstico, etcétera, a partir de energías renovables, sostenibles y sustentables. Nuevos patrones de movilidad, dejar atrás el coche en medida de lo posible y empezar a usar más el transporte público, asegurar las condiciones de seguridad y de inclusión para que más gente también pueda utilizar el servicio de transporte colectivo, encontrar soluciones basadas en naturaleza que revivan el espacio, el entorno natural en el que vivimos, convertir nuestras ciudades en suministros de oxígeno, en reclusorios, por así decirlo, de emisiones de gases de efecto invernadero, crear la biodiversidad urbana. El otro día leía en una nota del periódico algo precioso de el murciélago trompudo merodeando la ciudad de México, encontrando, adaptándose a espacios con flora natural donde puede reencontrar su hábitat. Pequeños espacios, pero poco a poco reencontrándolos. Y las soluciones basadas en naturaleza, eso nos permiten revitalizar los servicios ecosistémicos que tenemos en nuestros espacios urbanos. Y finalmente, la transformación de los estilos de vida, la forma en la que nos vestimos, la forma en la que utilizamos objetos, bienes de consumo, la forma en la que nos alimentamos, encontrar formas de tener básicamente una nueva interacción con nuestro entorno. Habiendo dicho eso, creo que hay una última cosa, y con esto voy a culminar mi presentación. Hay una última transformación, siempre hablo de las 5 transformaciones, la urbana, la energética, la de la movilidad, la de la infraestructura y la de los estilos de vida, pero hay una muy importante y que traigo a colación con esta idea de empezar la sustentabilidad el lunes, y tiene que ver con la idea de un nuevo ethos, una nueva forma de ser. Yo inicié mi conversación explicando, para mí la sustentabilidad no debe ser un fin, debe ser nuestro ser, debe ser nuestro estar, es el modus vivendi de cómo actuamos en el día a día, y es básicamente esa búsqueda no de una nueva normalidad. De hecho, es más bien la excepción, porque hoy en día no somos sustentables. Entonces, me parece que esa última transformación tiene que ver con la forma en la que decimos, aquí hemos vivido y hemos vivido mejor.
Finalmente, la sustentabilidad y la lucha contra el cambio climático siguen siendo nuestra mejor oportunidad para lograr esa mejor normalidad, ese mejor vivir. Y para ello me gusta culminar con esta frase del doctor Johan Rockström, importante científico y básicamente uno de los ideólogos del pastel de bodas, al menos del pastel de boda al que me he referido en esta presentación. Y él tiene esta frase que me parece que es sumamente bella y aclara mucho de lo que, resume muy bien lo que he dicho. Nuestros bienes comunes, mundiales, no solo se relacionan con la forma con la que los grandes biomas regulan los sistemas naturales de la Tierra, sino que también con la forma en la que nosotros gestionamos esos sistemas en términos de salud y justicia. Con eso me despido. Alejandro, muchísimas gracias. Soy Tabaré Arroyo Currás y ha sido un gusto exponer esto. Ojalá que podamos entrar en una charla rica y nutrida sobre la sustentabilidad del cambio climático y la forma en la que Jalapa está construyendo una nueva vida mejor. Muy bien, muchas gracias, Tabaré. De verdad que ha sido muy nutritivo toda esta información que nos compartes, porque no tan solo es a nivel regional estos datos, sino que el planeta entero los está viviendo, ¿no? Nosotros hoy en día y en la actualidad pues estamos sufriendo sobre todos esos impactos. Por ahí quiero recalcar y quiero regresarme al punto que tú tomabas acerca de retomar o mejorar los hábitos alimenticios y de actividad física, ¿no? Digo, con esa parte también podríamos nosotros combatir lo que ahora nos está agobiando, que es el virus, esta pandemia, que seguramente con mejores hábitos, tanto alimenticios como de actividad física, podríamos estar nosotros desde nuestros hogares irlo combatiendo, ¿no? Ahora, por aquí tenemos algunas preguntas y de hecho me gustaría invitar al público que nos envíe por ahí a través de nuestras plataformas. Y quiero también mencionarte algunas que nos están llegando por aquí. Menciona Agustín Basilio, dice, ¿está de acuerdo con la iniciativa preferente del Ejecutivo para revertir diversos aspectos de la reforma energética? Qué buena pregunta y qué difícil. Yo creo que acá no es una... mi opinión humilde no es un tema normativo, no es un tema de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Creo que hay puntos importantes que no funcionan hoy en día. Y, por ejemplo, ese énfasis que yo hacía en la idea de descentralizar la energía, esa idea de redistribuir los costos y beneficios. Yo soy particularmente creyente que tener oligopolios energéticos tampoco nos va a llevar a un camino. Lo que necesitamos es una pura libertad del consumidor en elegir la energía que quiere, que necesita y que precisa, ¿no? Y tener un mercado competitivo donde hay muchos más actores, ciertamente es una oportunidad. Entonces creo que hay temas muy importantes. Yo siempre bromeo cuando sale el tema de las subastas eléctricas. Yo siempre digo, bueno, hagamos subastas, pero reservemos un 70% de la capacidad para proyectos comunitarios, para reglas competitivas, para que no solamente grandes empresas participen en ese mercado energético, sino también las comunidades, como es en países como en Alemania, ¿no? Entonces, ahora, eso sí, hay que decirlo muy claramente, tenemos un problema conceptual y una comprensión errada de cuál es ese camino energético. No hay destino para un camino energético basado en una industria de carbono intensiva. Es absolutamente castigable, tanto en lo técnico como en lo moral, impulsar una matriz que va a seguir arrojando emisiones de gases de efecto invernadero. Esta mañana veía una gráfica, y es una pena que no la tengo a la mano, una gráfica publicada en el último informe de energía de la Agencia Internacional de Energía, y nos mostraba, y lo voy a describir así, una curva, una campana sobre las emisiones, cómo han ido aumentando en función de la infraestructura energética actual. Es decir, la infraestructura que hoy tiene 10, 20 años operando y que continúa operando, sigue emitiendo.
Entonces, si nosotros queremos alcanzar este objetivo tan trascendental de la neutralidad climática, tenemos que dejar de emitir. Pero si seguimos construyendo infraestructura, por muy pequeñita que sea, por muy eficiente que sea, bueno, esas emisiones se siguen acumulando. Entonces, un modelo energético que nos encamina hacia eso no puede ser. Yo tengo mucha esperanza en este país. Especialistas en energía hay muchos con un conocimiento vastísimo. Yo tengo, la verdad, una muy grande esperanza de que empecemos a hablar de esta transformación energética, bueno, ya no en pleitos parlamentarios o en propuestas del Ejecutivo, sino en el día a día, ¿no? Y empecemos a hacer lo que nos toca, ¿no? Yo en mi casa quizás tengo ese grandísimo privilegio que no gozan la mitad de la población de este país. Yo tengo mi calentador solar, tengo mis lámparas solares y bueno, de a poquito estoy solarizando mi domicilio, ¿no? Y creo que eso es lo importante. Creo que tenemos que empezar a también nosotros a ejercer presión como sociedad fuerte, responsable. Dicen mis colegas del movimiento ambientalista, caminando las palabras, ¿no? Entonces, espero que eso dé un poco pie a mi punto en torno a tu pregunta, Agustín. Y muchísimas gracias por el comentario. Muy bien, muchas gracias, Tabaré. Hay algo que me llama la atención acerca de lo que comentas sobre la parte o el sector energético. Si bien sabemos, es uno de los sectores que más emisiones genera al medio ambiente. También es uno de los que ha impulsado, por ejemplo, en el caso de los recursos fósiles, pues ha venido impulsando algunas naciones, pero también de una manera diversificada, ¿no? Como le llaman por ahí, por ejemplo, la matriz, un portafolio con distintas opciones para generar la energía, ¿no? Por ahí se tienen, por ejemplo, estudios, como bien lo mencionabas, de la Agencia Internacional de Energía, que proyectan también el uso de los combustibles fósiles hasta 2050, ¿no? Digo, con una proximidad y con una presencia muy marcada de las energías renovables. ¿Qué comentario tienes al respecto, Tabaré, acerca de que, bueno, pues vamos a seguir caminando todavía de la mano con los combustibles fósiles y obviamente con un acento muy marcado de las energías renovables? Bueno, yo diría que no tengo una bola de cristal que prediga el futuro como ningún modelo económico energético lo tiene, ¿no? Durante años la mayoría de los proyectos, los modelos oficialistas del sector energético han predecido una racha creciente de las renovables mucho menor a lo que realmente ha acontecido. Entonces, yo soy escéptico de decir tajantemente que vamos a seguir trabajando en un mundo con energía combustible, y lo digo al menos con la imagen de lo que pasó en la pandemia, ¿no? Cómo de la noche a la mañana ese shock grande nos demostró que hay cosas que se pueden hacer rápido, que podemos implementar eficientemente si tenemos esa voluntad de hacerlo. El tema es que no ha habido esa voluntad y bajo el argumento que durante centurias o décadas hemos dependido de un modelo extractivista y gracias a él tenemos la riqueza hoy en día compartida que tenemos, es también negar la posibilidad de que en el futuro existan otras formas. ¿Que debe de haber un proceso paulatino, transitorio? Sí. ¿Y cómo se puede acelerar ese proceso? Bueno, por ejemplo, valorando económicamente, con realidad, las externalidades, los impactos negativos, el costo social del dióxido de carbono, de las energías fósiles, dejando de subsidiarlas directa o indirectamente, llámese a través de subsidios a la producción, al almacenamiento o al consumo, etcétera, creando lo que realmente un mercado libertario debería tener, una competitividad justa y adecuada, un buen balance. Y el tema es que eso no existe, ¿no? Ahora, no es fácil hacerlo, no es sencillo, nadie dice que lo sea, y hay que tomar condiciones, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que a mí siempre me han causado mucho impacto es la sociedad en situación de pobreza energética, vulnerabilidad.
es muy fácil salir y decir, vamos a remover los subsidios a los combustibles fósiles y no tener en consideración cuáles son las consecuencias que pueden pasar los más desfavorecidos. Bueno, ahí es donde empiezan las ideas de políticas fiscales verdes, ¿no? De tener balanzas redistributivas, de beneficios, transferencias monetarias, servicios que mejoran la calidad de la vida de las personas y que sirvan en cierta forma para compensar esa barrera que tendría una remoción, ¿no? Hay que tener buena comunicación, pero sobre todo hay que apostarle a una transformación. Mientras nosotros sigamos educando, y esto es muy duro, lo vengo diciendo desde hace como 10 años, mientras nosotros sigamos educando a la sociedad que necesitamos y que dependemos, entonces el status quo va a seguir y lo que va a acontecer es que en efecto vamos a encontrar una nueva normalidad, pero que esa normalidad va a ser mejor que la anterior, lo dudo mucho. Yo creo que hay que comparar también las perspectivas, no solamente de la Agencia Internacional de Energía, sino, por ejemplo, las perspectivas de la Agencia Internacional de la Energía Renovable o de Bloomberg Energy Finance, donde también nos hablan sobre esa rápida precipitación del consumo de los combustibles líquidos en el sector transporte, por ejemplo, si y solo si logramos alcanzar una sustentabilidad, por ejemplo, en la generación eléctrica, en la electrificación del transporte a partir de energías renovables. De nada sirve que tengamos coches eléctricos si lo que seguimos haciendo es quemar gas importado de Texas. Ok, muy bien. Me voy muy pronto con la siguiente pregunta porque el tiempo también ya lo tenemos encima. Aquí me menciona que cómo se inserta ese chip de la sustentabilidad a los desarrolladores inmobiliarios. Uy, esta pregunta también fantástica. Hay varias, yo creo que hay varias formas, ¿no? Yo creo que uno empieza, por ejemplo, desde la perspectiva de los materiales. ¿Cuáles son aquellos materiales que tienen un mayor impacto a lo largo de su cadena de generación, uso, transferencia y compra-venta? ¿Cuáles son los que tienen menor impacto medioambiental? En México, y la verdad no tengo cifras, no lo sé, pero estoy familiarizado con que las tasas de reconversión o de reciclado de materiales muchas veces son pequeñas. Todavía hay oportunidad de recuperar materiales, de hacer uso de aquellos, por ejemplo, aquellos que tienen que ver, por ejemplo, con los metales, ¿no? En las construcciones, una vez hecha la demolición, no se recuperan esos materiales y eso también nos puede ayudar. También el chip de la vivienda sustentable desde lo bioenergético. Yo les contaba soy afortunado en tener un calentador solar. La verdad es que ese calentador solar lo adquirí gracias al magnífico programa del Infonavit de vivienda verde. A mí me parece que es una de estas iniciativas que tienen muchísimos años en México y que cuando es bien utilizada puede ser, bueno, traer muchos beneficios. Entonces, la idea de crear vivienda que ya incorpora estas cosas, te cuento una pequeña anécdota. Si uno se da, yo tengo mi residencia habitual en la Ciudad de México y cuando uno curiosea sobre las propiedades, siempre te ves los anuncios de propiedad de lujo, propiedad exclusiva. Y yo siempre me pregunto, ¿y por qué no ponen propiedad eficiente energéticamente? ¿O por qué no ponen propiedad con baja huella de carbono o propiedad con calentador solar incluido, ¿no? Entonces, creo que también ese es importante desde la perspectiva del consumidor. Nosotros tenemos que exigir, tenemos que buscar, tenemos que informarnos sobre cuáles son esas propiedades que tienen un menor impacto, ¿no? Muchas veces pensamos que una casa en la playa es lo que queremos y lo que debemos de aspirar, pero no nos preocupamos si esa playa a lo mejor está poniendo una presión sobre el manto acuífero o si está en un área protegida donde no se debió de haber construido, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Esos son los chips. Y otra vez regreso, ¿no? Esta idea de empezar un poco dando el ejemplo, ¿no? Entonces, en medida de lo posible, nuestras capacidades, empezar con la vivienda que tenemos, ¿no? La vivienda, empezar tratando de tener, cuando es posible, jardines interiores, focos de baja intensidad, de consumo eficiente, focos LEDs, electrodomésticos de bajo consumo, tratar de demostrar que se puede hacer
para que entonces sí, las soluciones empiecen a aflorar, como en un mercado que está tratando de satisfacer la demanda, ¿no? Ya no en el corto tiempo, ya en los currículums seguramente tendremos que poner ahí nuestra huella de carbono, ¿no? Dios, se me ocurre por ahora. Por aquí nos mandan otra pregunta que dicen, ¿qué beneficios tiene en Jalapa que tengamos una ciclovía? Mira, la verdad es que tiene muchísimos años que no voy a Jalapa. No sé qué ciclovía, en qué condiciones, en qué contexto. Yo creo que tiene muchos, desde luego, ¿no? Crear un espacio que democratiza la circulación vial. Yo creo que esa es una idea magnífica, ¿no? De hecho, una ciclovía en cualquier ciudad del mundo, siempre y cuando se utilice, desde luego, es muy importante. Rápidamente me gustaría decir que para generar un verdadero cambio, no es solamente crear la infraestructura y no es solamente educar a la gente, también es crear las posibilidades para que esa infraestructura sea usada y esa gente sepa sobre esa infraestructura, ¿no? Entonces, en el caso de las ciclovías, yo creo que hay muchas formas de que esto sea, si no lo es ya, relevante, ¿no? Paseos colectivos. En la Ciudad de México teníamos, antes de la pandemia, esto que era maravilloso, que era lindísimo, lo del ciclotón. No sé si en Jalapa exista eso, pero actividades de reapropiamiento de la ciudad a partir de una movilidad desmotorizada, la convivencia, la reintegración social, áreas en la Ciudad de México que antes eran muy conflictivas y que la gente le tenía pánico entrar, gracias al ciclotón, mucha gente empezó a ir por ahí con su bicicleta, ¿no? Entonces, yo creo que sería muy interesante que nos contaras tú, quizás en otro programa con Alejandro, cuál es tu experiencia personal utilizando esa ciclovía, cuáles son los riesgos que tú has visto y las oportunidades de que esta se mejore y muchas otras se sigan creando. Muy bien, excelente. Por aquí tenemos otra pregunta de Oscar Muñoz, en donde te felicita Tabaré por tu charla, muy interesante. Dice, llevamos hablando y escuchando sustentabilidad desde ya casi 40 años y queda la sensación de que no avanzamos, que ese modelo de desarrollo sustentable no acaba de implementarse en nuestras sociedades. ¿A qué crees que se deba esto? ¿Y cuál es el papel que tenemos como individuos y que obviamente no estamos haciendo? Muchas gracias, Oscar. Mira, yo con mucha humildad pienso que sí hemos avanzado. Hay muchas cosas que hoy día pasan. Un tema importantísimo, por ejemplo, es, y no soy un experto, lo digo desde ahora, el tema de la inclusión de género, que es una parte fundamental de la Agenda 2030. Poco, pero se ha ido avanzando hoy a la fecha. Muchas barreras aún por incursionar y resolver, pero hemos ido avanzando. Lo mismo podemos hablar con temas, por ejemplo, de, bueno, la misma energía renovable. A lo mejor no hemos alcanzado esos niveles que los escenarios más propositivos nos auguran, pero poco a poco se van viendo cosas que hace 20 años no había, ¿no? Modelos de negocio, empresas que van y te ponen tu panel solar y tú no tienes ni siquiera que comprar la tecnología, simplemente abonar con la tarifa eléctrica el costo del suministro. Vaya, y en cada uno de estos 17 actividades en México, México tiene un informe de avances y la verdad es que México ha avanzado poco, al menos a mi juicio ha avanzado poco y una prueba de ello es que hoy en día estamos experimentando una transgresión terrible con lo del COVID. Siempre he dicho que si nosotros avanzáramos más rápido y mejor en la Agenda de 2030, hoy estaríamos afrontando la pandemia de una manera muy distinta. Pero sí es cierto que no lo estamos haciendo con la premura con la que debiéramos. Entonces, ¿cuál es nuestro rol como ciudadanos? Y bueno, ahí no quiero sonar como un gurú y de verdad no quiero prescribirle a nadie qué es lo que tiene que hacer. Yo creo que todos al menos debemos de tener ese compromiso con el soporte natural, viendo cuáles son las actividades que impactan nuestro entorno ambiental, ese compromiso con la equidad, no generar condiciones de marginalidad, condiciones de discriminación y ser un poco más, pues
yo diría, económicamente inteligentes. Hay que invertir en las cosas que nos van a beneficiar al futuro, ¿no? Yo siempre le digo, la peor inversión que en este país podemos hacer es comprarnos un coche, es un bien consumible, se necesita en muchas ocasiones para el transporte y todo eso, pero ¿por qué no empezar a invertir en otras cosas? ¿Por qué no en lugar de comprar un iPhone o un smartphone o cualquier teléfono, ¿por qué no empezar a imaginarnos el panel solar en nuestra casa o el refrigerador con categoría A de consumo energético? Y creo que lo más básico y esencial es el compartir esta idea educativa de que todos somos parte de este entorno natural y que hay que, dicen en inglés, actuar localmente, es decir, nuestras acciones aquí y ahora pueden afectar a todo el mundo mañana. Y eso es muy importante que desde chicos y en nuestras familias y con nuestros adultos mayores tenemos que estar trabajando esa idea perdida de que nosotros ya estamos del otro lado y son las nuevas generaciones las que van a hacer el cambio. Estoy totalmente opuesto a ello. Hoy todos somos partícipes, responsables, pero lo más lindo es que tenemos una oportunidad para hacer ese cambio y con lo poco que hagamos seguramente va a haber una transformación. Yo di algunos tips, con mucho gusto te puedo compartir muchos otros y bueno, encantado de que este tema se siga abordando en los programas venideros, Alejandro. Muy bien, Tabaré. No, la verdad es que es muy nutritivo y es muy grato escuchar todo ello. Y sobre todo porque tenemos que ya actuar, ¿no? Digo, esta es una década donde tenemos que ya hacer acciones. Digo, ya desde cuando yo creo que ya estábamos atrasados en esa parte. Tenemos que dar pasos todavía más acelerados. Y entre ellos, por ejemplo, en el sector energético, pues está uno que tanto se habla, es la eficiencia energética, ¿no? En este sentido, bueno, pues ya hay tecnologías que están haciendo pues ya más eficiente y más productivo los procesos. En el sector también industrial, que es otro de los cuales emite grandes cantidades de CO2, y también en el sector de la construcción, ¿no? Que son de los 3 sectores que más emisiones se generan, ¿no?, al medio ambiente. Ahora bien, quiero ya ir aterrizando todo eso que hemos venido platicando, porque la verdad es que, digo, es bastante información la que nos llevamos hoy. Nos dejas bastante tarea, Tabaré, y creo que esta tarea pues nos debe llevar no solo a la reflexión, sino a aterrizar todo eso con proyectos, con programas, con ideas, pero que ya las llevemos a la práctica, ¿no? ¿Cómo llevarlo, cómo acercarlo, por ejemplo, a los gobiernos locales, a las comunidades, a los gobiernos municipales, que en ocasiones es donde menos permean estos temas, ¿no? ¿Cómo lo abordarías, Tabaré? Mira, hay un reporte muy lindo del Instituto Belisario Domínguez que hace un análisis de las iniciativas que se metieron en el periodo legislativo 2018-2020 en diferentes temas. Y vemos que los temas ambientales no ocupan una porción nimia, pero sí no es de lo más trascendental. Entonces, creo que tenemos que tener una conciencia cívica ambientalista y tenemos que exigir eso desde nuestra herramienta política poderosa, que es el voto, ¿no? Sin importar el partido al que elijamos, debemos de tener una agenda común medioambiental. A veces me da risa, a veces me conflictúa mucho que pareciera que vivimos en un eterno conflicto ideológico sobre el ambientalismo. Todos deberíamos de tener algo ambientalista y yo creo que todos en el fondo lo tenemos. Hay que hacerlo evidente, hay que ser transparente al respecto. Entonces, critiquemos a nuestros tomadores de decisiones con ahínco, con énfasis, y hagámosles ver sobre los puntos importantes en el torno ambiental. No se trata de que nos volvamos, como algunas colegas despectivamente nos llaman, abrazadores de árboles. Digo, es muy lindo abrazar un árbol de vez en cuando, pero lo que voy es que seamos inteligentes y seamos ocurrentes. Creo que es importante que en el siguiente periodo legislativo
el tema del cambio climático, el tema de los estilos de vida sustentables, el tema de la Agenda 2030 sea el de cada uno. Y lo que sería más interesante es que a nivel distrital, o sea, a mí me encanta cuando vienen los candidatos a mi distrito y me ofrecen las perlas de la Virgen en materia de seguridad y en materia de desarrollo local económico y en materia de transporte. Y cuando les pregunto, ¿y qué hacen en tema ambiental? Y ahí, híjole, como que se nos caen, se nos desbalanzan, ¿no? Como de que pierden el tablero. Y entonces creo que es natural que eso pase porque todavía no hemos arropado ese concepto de sustentabilidad por sus complejidades de una manera innata. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. O sea, yo la recomendación que le pido a cada uno de ustedes, aunque no estén de acuerdo conmigo en lo que he dicho, yo creo que hay muchas diferencias que son aceptadas, pero lo que todos aspiramos es un vivir mejor, y ese vivir mejor, si no está dentro de las capacidades de soporte de nuestro territorio nacional, de nuestro planeta Tierra, y si este no contribuye a la mejora de la condición social en temas de justicia y equidad, no importa qué creencia tengamos, qué ideología tengamos, no vamos a conducirnos a un vivir mejor y todos vamos a ser impactados. Y eso tiene que estar claro en las próximas elecciones. Muy bien, acabas de tocar puntos esenciales, fundamentales, y yo rescato algunos, ¿no? No concibo, o al menos yo no concibo un plan de desarrollo municipal sin la sustentabilidad de por medio, ¿no? Ese es un tema fundamental también. Ahora ya para cerrar, Tabaré, por último, quiero que tú nos des 3 puntos esenciales y sobre todo ahora, hoy en día que estamos en incertidumbre con esta pandemia, que estamos con el temor y que bueno, pues necesitamos como más información acerca de esto. Quiero que nos des 3 puntos esenciales y fundamentales en los cuales nos tengamos que concentrar para la reactivación y la reanimación de este país y de este planeta en cuanto termine todo esto. Perfecto. Y empiezo honestamente, así te lo digo, salido del corazón. Primero, cuidado de nuestros adultos mayores. Es tan fundamental en estos momentos que cobijemos a nuestros adultos mayores. Es riquísimo todo lo que ellos han vivido, lo que saben, lo que nos pueden transmitir. Yo creo que hay que empezar a pensar en una ingeniería reversa, ¿no? Todas las cosas, las vivencias que ellos tienen. Yo vengo de una familia de inmigrantes. Tras la dictadura en Sudamericana, encontraron cobijo en este maravilloso país, en México, y las historias que cuentan, y bueno, y a su vez estos emigraron a Sudamérica tras la Segunda Guerra Mundial o los problemas de las dictaduras en Europa, y las historias que cuentan de cómo vivían, de cómo reutilizaban, cómo nada se desperdiciaba, cómo y se integraban en una economía reducida, eso es algo de lo que tenemos que aprender y que hoy con toda la tecnología se nos olvida, ¿no? Vivimos en una sociedad de consumo inmediato, ¿no? Y queremos que la película inicie ya, y queremos que apretar el botón ya tengamos la luz, y queremos que el internet esté a 200 megabytes por hora, o megabits por segundo, perdón, y bueno, entonces, el cuidado a nuestros adultos mayores. El segundo, el reapropiamiento del espacio público verde. Creo que tenemos que empezar a trabajar más en comunidad para el restablecimiento de nuestros espacios verdes. El espacio verde tiene una consecuencia no solamente estética, que es muy importante, no hay que restarle mérito. También son los pulmones de nuestras ciudades, también son la forma en la que nosotros nos podemos integrar con nuestros pares, y es la forma en la que podemos encontrar un sentimiento comunitario que realmente nos dé una idea de pertenencia, ¿no? Y la última, en la que estoy muy clavado últimamente, y perdóname Alejandro si estoy tan intenso hoy, quizás por eso, porque soy un forever, titulé mi presentación, utilicé el poema de Eliseo Alberto de La eternidad comienza un lunes.
el tema de la alimentación. Yo creo que hoy en día el consumo local, en estos momentos donde estamos en confinamiento, empezar pensar más y darnos la oportunidad de consumir localmente, de comprar los productos que son de nuestras fronteras, empezar a tener un cambio de dieta con alimentos que son autóctonos, empezar a comer quizás más de lo que nuestros antepasados comieron y menos de las cosas que traemos de países donde muchas veces ni siquiera sabemos dónde colocarlos en el mapa, ¿no? Geográficamente. Creo que eso es muy importante. Entonces, ahí yo ya hablé básicamente de 3 elementos de la sustentabilidad, un poco la justicia y la equidad desde la perspectiva del cuidado al adulto mayor, el reapropiamiento del espacio verde y la reconstrucción de nuestra naturaleza urbana desde un enfoque más medioambiental, y la parte económica de justicia y equidad a partir de reimpulsar la economía local, las tienditas, los changarritos, la gente que tiene sus puestos de zapatería y de modista y todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esos son mis 3 mensajes, Alejandro. Muy bien, excelentes, excelente. Yo creo que nos vamos con esto, con estas excelentes reflexiones. Y bien, pues hemos llegado al fin de este programa, Tabaret. Te agradecemos que hayas estado con nosotros, que nos hayas permitido y que hayas compartido con nosotros toda esta expertise y conocimiento que tienes, y que espero que pronto puedas estar nuevamente con nosotros. El equipo de Oliva Noticias y un servidor te agradecemos de verdad. Y bueno, finalmente nos queda claro la importancia de actuar ya. Tenemos grandes desafíos socioambientales por trabajar y debemos ser esos agentes de cambio que detonen una mejor calidad de vida en nuestro entorno y en nuestro país. Muchas gracias, Tabaré Arroyo. Y bien, ya nada más me queda agradecer también al equipo, a la Dirección General de Noticias que encabeza el licenciado Luis Eduardo Oliva Cano, al equipo que conformamos estos programas, Samantha Rodríguez, Librado Basilio y César Jiménez, y en la producción Sebastián Kim y Ángel Ruiz. Yo soy Alejandro Baizabal. Hasta pronto.